Buenos días, mi grupo está conformado por Alejandra Salazar, Isabela Vera y mi persona Marcela Guerrero, y hoy les hablaremos sobre las técnicas con enzimas de restricción y electroforesis en gel de agarosa para el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es un desorden neurodegenerativo, es decir, que se da la muerte neuronal, y multisistémico que afecta a varios órganos del cuerpo y principalmente al sistema nervioso central, lo cual provoca la aparición de síntomas motores y no motores, como temblores de reposo, trastornos en la marcha y rigidez e incluso posible alteración de la memoria. Problema investigativo. La enfermedad del Parkinson no cuenta con una prueba específica para su diagnóstico, tan solo se basa en revisión de signos, síntomas e historia clínica del paciente. Por lo tanto, se hace necesario el desarrollo de pruebas moleculares que permitan el diagnóstico de esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del Parkinson actualmente afecta aproximadamente a 7 millones de personas en el mundo. En Colombia, se han identificado que ciertas poblaciones son más propensas a sufrir del Parkinson juvenil, por lo que detectarla a temprana edad permite desarrollar e implementar posibles tratamientos terapéuticos para mejorar la salud de quienes la padecen o tienen riesgo de tenerla. Por otra parte, estudios previos han demostrado que existen familias con la enfermedad del Parkinson juvenil que portan la mutación C212Y en la proteína Parkin debido a una alteración de nucleótidos en el gen PAR2. Esta mutación se convierte en un blanco importante para generar pruebas diagnósticas a partir de técnicas moleculares como es el uso de enzimas de restricción y su posterior análisis con electroforesis en geles de agarosa. Objetivos. Estandarizar las técnicas de PCR-RFLP para diagnosticar a temprana edad la enfermedad del Parkinson. Analizar las técnicas de biología molecular propuestas para detectar la mutación C212Y en la proteína Parkin. Metodología. Para esta investigación se utilizará la técnica de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, o como se conoce por sus siglas abreviadas, PCR-RFLP, para reconocer la mutación C212Y en una secuencia génica del gen PARC2 que codifica la proteína Parkin. Posteriormente, se analizarán los fragmentos de ADN por electroforesis diagarosa. Técnica PCR-RFLP. Una vez tengamos extraído el gen PARC2, se realizará una prueba molecular por medio de una PCR para amplificar su secuencia de ADN. La PCR se lleva a cabo en un termociclador. De esta manera se da inicio a la desnaturalización de la doble cadena de ADN. A una temperatura de 95 grados centígrados, manteniendo esta misma temperatura por 5 minutos. A partir de aquí se inician los ciclos de amplificación de 3 etapas que se repite continuamente entre 30 y 35 veces. Una primera etapa es la temperatura de desnaturalización, en la que se va a destruir la estructura secundaria, lo que permite el acceso de los primers a la cadena molde, con una temperatura de 95 grados centígrados por 30 segundos. En la segunda etapa, se desciende la temperatura entre 55 a 60 centígrados por 30 a 40 segundos, donde el cebador se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde, formando un alineamiento en esta fase. La polimerasa une el híbrido de la cadena molde y el cebador, y empieza a sintetizar el ADN. En la tercera etapa se incrementa la temperatura a más de 72 grados centígrados entre 60 segundos para que la polimerasa actúe en condiciones óptimas, donde sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra molde. Posteriormente, se realiza la amplificación final, donde se mantiene la temperatura de extensión por 5 minutos para que la polimerasa termine la extensión. Por último, tenemos la conservación. Este es el ciclo final de 4 grados centígrados por varias horas, lo que permite conservar los productos de PCR hasta que se retiren los tubos de reacción del equipo. De esta manera obtenemos el ADN amplificado para que se analice mediante la técnica de RFLP realizada con enzimas de restricción. Ahora, como ya tenemos el ADN que presenta la mutación en el gen con la técnica de PCR amplificado,
Las enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas de restricción, son enzimas que van a cortar los enlaces fosfodiéster del material genético a partir de una secuencia que reconocen. Con la secuencia reconocerán el sitio donde ocurre la mutación C212Y, la cual fue un cambio de un aminoácido de cisteína a tirosina. El sitio de restricción se encuentra en el aminoácido o cerca del aminoácido 212, codón 634-636. Y es aquí donde la enzima empezará a realizar los cortes. Según se presente o no el sitio de corte, se puede establecer la variante alélica o pues el alelo mutado, ya que el peso molecular del fragmento o fragmentos de ADN generados permitirá la caracterización de la secuencia. Para la electroforesis en gel de agarosa, primero se tiene que preparar el gel, para lo cual primero se pesa la cantidad de agarosa adecuada y se disuelve en una solución amortiguadora. Luego se calienta hasta formar una disolución y se coloca en una cámara de electroforesis, en la cual se pone un aditamento en forma de peine para formar los pocillos, que será donde se colocarán las muestras y asegurar su correcta ubicación. Ahora que ya se tiene el gel sólido con una concentración de 0.5 a 2%, se le añade un buffer de corrimiento que servirá para cubrir el gel, y luego se retiran los peines o aditamentos. Luego la muestra se mezclará en un buffer de carga de una relación a 1 a 3. Finalmente, se cargan las muestras obtenidas de la digestión enzimática y se realiza la corrida de corriente eléctrica para proseguir a visualizar los ácidos nucleicos separados en fragmentos. Resultados. El análisis RFLP se puede utilizar para diferenciar secuencias de ADN. Después de la amplificación, digestión y la electroforesis en gel de agarosa, los patrones de bandas en las columnas 1 y 2 demuestran que no se presentó mutación, pues esta no generó fragmentos debido a que la enzima de restricción no reconoció la secuencia. En cambio, en las columnas 3 y 4 muestran que el ADN sí presentó la mutación C212Y, ya que después de que se amplifica el fragmento que contiene la variación, la enzima sí reconoció estos sitios y por tanto se ven más cortes de estos fragmentos, como está reflejado aquí. Si se llegase a encontrar fragmentos con la mutación C212Y, se llegaría a la conclusión de que la persona presenta la enfermedad del Parkinson, debido a que esta mutación causa que la proteína Parkin tenga un mal plegamiento y por ende pierda su actividad enzimática, y que a su vez se vean alterados procesos de remoción de mitocondrias dañadas por la falta de ubiquitinación, lo cual conlleva la liberación de mediadores proapoptóticos que culminan en el proceso de la muerte neuronal. A continuación mostraré las ventajas y desventajas que tiene la técnica PCR-RFLP. Entre sus ventajas encontramos 1. Permite la amplificación de ADN con mutaciones para diagnósticos médicos. 2. Es útil para detectar mutaciones puntuales. 3. Es fácil de diseñar y no requiere instrumentos de laboratorio costosos. 4. Se encuentra al alcance económico de la mayoría de los laboratorios. También encontramos desventajas en esta técnica, como por ejemplo, algunas enzimas de restricción son costosas, además de que se puede perder la exactitud de la enzima de restricción si hay más de una variación. En su tercera desventaja encontramos que requiere mucho tiempo desde el inicio hasta el final del análisis. Y como cuarta desventaja, necesita de enzimas de restricción específicas y de variación de ADN exacta. Muchas gracias por su atención.